pero ya está con nosotros Laura Sánchez Ley, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ya se encuentra con nosotros. Laura, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto, qué gusto estar con ustedes otra vez, con ustedes en su espacio, muy contenta. Contrario, nosotros más contentos de que estés ahora en Momentum, Laura Sánchez Ley. Hablábamos de tu reportaje que publicaste en Milenio. Eh, Cuéntanos, hiciste una investigación, recuento, en las Cortes de Estados Unidos, ¿verdad? De ahí viene esta información. Así es, Ernesto, Alberto, pues mira, me puse a revisar justamente porque vimos que este fue un año bastante movido, el 2021, en cuanto a juicios en Estados Unidos. Hemos estado escuchando todo el tiempo que el juicio de García Luna, que Cienfuegos, que bueno, al hacer una búsqueda general en el sistema de cortes de Estados Unidos, me puse a revisar quienes ya habían básicamente cobrado los favores en Estados Unidos. Y por cobrar los favores me refiero a que recordemos que pues la política de extradición realmente no ha variado mucho, se los llevan a Estados Unidos, los encarcelan, los mantienen ahí un ratito, un año, 2 años, hasta que finalmente se declaran culpable, aceptan colaborar con el Departamento de Justicia y aceptan la incautación de millones de dólares. Definitivamente un, una cosa, un negocio que le sale bastante bien a Estados Unidos, la extradición de los narcotraficantes mexicanos. De tal manera que encontramos que este año fue el año del cártel de Sinaloa, el año en el que le cobró los beneficios que le había prometido. Y estamos hablando de 5 grandes capos que no son menores, que es Emma Coronel, Damaso López, el rey Jesús, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y los hijos del Mayo Zambada, Vicente e Ismael Zambada. Ya, Laura, en esta parte que me interesa también que puedas desarrollar con la audiencia, por ejemplo, cuando hablamos de el rey Zambada, eh, cuando sale en la nota, el rey es eliminado de la lista negra. Y entonces, ¿cómo entender esta parte? Porque no es solamente es el rey de los que están siendo eliminados de la lista negra, sino todos estos también que van haciendo este tipo de negociaciones. Si puedes explicarle a la audiencia más o menos en qué consiste esto para que un miembro de un cártel pues sea eliminado de la lista negra. Pues básicamente tiene que ver, Ernesto, Alberto, con qué tipo de información le reveles tú al Departamento de Justicia. Ellos mismos lo dicen en el caso de estos 5 acuerdos, cuando tú lees las transcripciones, que están contentos con la colaboración, que están congratulados con la colaboración de tal y tal narcotraficante. Básicamente es qué tanta información des y qué tipo de narcotraficante caiga con tu información. Es decir, tú no vas a llegar con información del Paquito, del Menchito, del señor, ¿no? Del narcotirador de la esquina. Tienes que llegar con información realmente muy, muy, muy dura. También se toma en cuenta, por ejemplo, las infiltraciones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Vicente Zambada, pues él había pactado con la DEA ser testigo protegido cuando él todavía estaba en este cártel, ¿no? En el cártel de Sinaloa. O tenemos otros casos, por ejemplo, que ilustran bien la situación, como el caso de los hermanos Flores de Chicago, quienes recordemos que eran unos narcotraficantes de menor rango, sin embargo conocían el paradero del Chapo Guzmán y finalmente lo ponen y dan con su detención. Entonces, realmente esta es la manera en que opera el sistema del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ernesto, que es pues me importa solamente la información que me puedas brindar en mi lucha contra el narcotráfico y el tráfico de drogas a Estados Unidos. Laura, ¿se sabe de la información que tú recopilaste, que con la consulta que hiciste en los archivos de las Cortes de Estados Unidos, se sabe qué tipo de acuerdos llegaron personajes como, por ejemplo, Emma Coronel, de quien se especuló mucho de que se había entregado al gobierno de Claro. Estados Unidos a cambio de que protegieran su vida y la de sus hijas? Y en el caso de Damaso López, me llama la atención que virtualmente ya no lo encuentras, lo cual sería como para presumir que ya fue liberado y que le cambiaron la identidad y no sé, ese tipo de cosas. Laura. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, los documentos revelan, por ejemplo, en el caso de Emma Coronel, que en efecto su abogada, Mariel Colón, por cierto, quien también fue defensora del Chapo Guzmán, puertorriqueña muy joven, pues ella dijo que Emma estaba colaborando con la información que tenía acerca de las operaciones. Sin embargo, no reveló si acerca de las operaciones del propio cártel o de cárteles rivales.
¿no? Este es el caso de Emma Coronel. En el caso de Jesús, el rey Zambada, abiertamente se puede ver que fue testigo colaborador y él fue una pieza clave para darle esta prisión de por vida al Chapo Guzmán, revelando o confirmando, porque necesitaban un testigo que confirmara que era el líder de la organización del cártel de Sinaloa, y fue Jesús el rey Zambada. En el caso de Damaso, pues él fue quien, gracias a él se arma la acusación contra Emma Coronel, revelando que ella había sido, pues, ahora sí que la mente maestra detrás de la segunda fuga del Chapo Guzmán. Entonces, como se darán cuenta, son ahora sí que unos contra los otros, ¿no? Ya, en esta tabla que están publicando, en esta infografía que se publica en Milenio, precisamente en tu reportaje, pues déjenme, si te voy a pedir, Leonardo, si lo podemos poner a cuadro, pero porque hay datos que creo que usted tiene que tener muy presentes en este trabajo que hace Laura Sánchez Ley. Está Vicente Zambada con posible cadena perpetua y hay una reducción importante en su condena. En el Jesús Reinaldo Zambada, el rey, pues también cadena perpetua. Ismael Zambada, también cadena perpetua. Prácticamente todos, Damaso López y Emma Coronel, todos con una posible cadena perpetua. En el caso de Damaso, pues ya estaba la sentencia, en los demás era posible, y finalmente pues todos van a obtener una liberación en un tiempo mucho menor. En el caso de Emma Coronel, hablas de 11 años, pregunta sobre estos años, de 9 a 11 años que pueda ser sentenciada Emma Coronel. La sentencia, el total de los años, se reduce a la mitad por buena conducta, como en muchos de los casos, ¿o no? Por supuesto que sí, Ernesto. Por ejemplo, en el caso de algunos narcotraficantes que estuvieron encarcelados en México, como Vicente Zambada, se respeta incluso el tiempo que pasó en una prisión mexicana. Recordemos por eso casos como el del Güero Palma, ¿no? Que salen 9 de 15 años, por ejemplo, la reciente liberación de Eduardo Orellano Félix también, que sale en un tiempo menor, me parece que no pasa ni 7 años de los 15 también que tenía. Y bueno, lo que comparten todos estos es lo mismo, la colaboración directa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y aquí yo me pregunto una cosa, Ernesto, Alberto. Tenemos, por ejemplo, el caso de los cinco de Guerreros Unidos en Chicago, el juicio contra estos integrantes de los Guerreros Unidos, quienes revelan cómo sucedieron algunos hechos de Ayotzinapa, es decir, que en estos camiones se transportaba droga desde Iguala hasta Chicago. ¿Qué fue lo que pasó? Que todos están terminando de pactar, solamente falta uno. Por ejemplo, en el caso de alguno de los integrantes, hasta permisos para salir a fiestas de bautizo, primera comunión, tenía por su colaboración con el Departamento de Estado. Pero yo me pregunto lo siguiente, entonces, se pacta, se les va a liberar en el caso de esta gente de Guerrero, teniendo información estratégica que pudiera esclarecer un hecho terrible para el país, un hecho terrible. Entonces te habla de cómo les importa realmente, qué les importa, no les importa los delitos, por ejemplo, que hayan cometido relacionados con violaciones a los derechos humanos, solamente y estrictamente el control de drogas. No sé ustedes, me interesaría mucho saber qué opinan al respecto, porque me parece una cosa brutal y muy esclarecedora que pinta de cuerpo completo al sistema estadounidense de extradición y juicio. Es que ahí más bien se llama administración de los datos. O sea, los tienen, los guardan y los usan convenientemente en el momento en el cual políticamente son más rentables. Porque no hablamos, creo yo, mi punto de vista, Laura, Ernesto, es que no hablamos solamente de una estructura meramente policíaca, sino hablamos de ya algo superior que va atadísimo a los intereses políticos y geopolíticos de Estados Unidos completo. No hay que olvidar que la DEA necesita de la existencia de organizaciones grandes, o al menos así los presenta, necesita de las leyendas, de los mitos, de las historias, de las series de Netflix, para poder justificar su presupuesto y su lobby. Forma parte de ello, Laura. ¿Tú cómo lo ves? Más bien. Sí, más bien tú que sabes más de eso. Y otro punto ahí también a abordar.
es que es muy común, Laura, Alberto, que haya agentes de la DEA que también estén involucrados, que hayan estado involucrados también con algún cártel. Y en este caso, pues si hay uno que tiene mucha experiencia en haber involucrado a funcionarios de alto calado en los Estados Unidos, es precisamente el cártel del Sinaloa. Claro, Y estos 5 personajes, pues son claves. A mí me parece, Laura, y yo comparto contigo, me parece además de un acto de injusticia, esta preliberación o reducción de penas, en este caso con 5 personajes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, pues es un acto de injusticia, una inmoralidad, claro. por decirlo menos, porque en esta parte que incluso tenemos este debate en México, Laura, lo sabes que acá se le llama el criterio de oportunidad y Sí, se arma una escandalera con el caso de Emilio Lozoya, y aquí no estamos hablando de criminalidad, por lo menos en lo que toca a la cuestión de la vida y la integridad de personas. Allá en el caso de Lozoya, pues a una criminalidad financiera. Pero nos parece sí un acto de injusticia y de inmoralidad. Son, me parece, 2 calificativos que me atrevo a colocar desde la mirada que me habita, actos de injusticia y un acto de inmoralidad, y que pone otra vez de relieve este debate que ya hemos tenido a lo largo y ancho de pues, todos los años de periodismo y que tenemos en el país, estos testigos protegidos. Por eso es valioso el trabajo que tú estás haciendo, Laura, porque colocas aquí 5 casos de 5 personajes que van a ser liberados en un tiempo cercano y que cometieron toda suerte de agravios contra la integridad, la vida de las personas y además contra la salud de muchas personas, de millones de personas, no solamente en México, en Estados Unidos, claro. en el mundo. Pero sí, sí, Laura, yo comparto contigo esta mirada que tienes con estos 5 integrantes de Guerreros Unidos para el caso de Ayotzinapa. Sí, claro, por ejemplo, yo lo comparto totalmente contigo, los calificativos, porque me parece, y hay un caso muy ilustrativo, no sé si ya lo había platicado con ustedes, por ejemplo, en California, acá donde se está pactando también con toda la estructura de los Arellano Félix, que finalmente siguen teniendo control en algunas zonas fronterizas, es decir, venden el paso, y hay un caso que a mí me parece tremendo, que es el de Efraín Pérez, un narcotraficante de muy alto perfil con quien Estados Unidos pactó hace aproximadamente una década. Tras pasar una década en prisión, tras haber dado toda la información que dio con la captura de los líderes de los Arellano Félix, Eduardo Benjamín Arellano Félix, este señor ahora quiere salir de prisión. Pero ¿cuál es el asunto? Él pide compasión, mercy, que es como le llaman en Estados Unidos, por su cooperación con Estados Unidos. Este señor fue quien inventó el método del pozole, este método horrible para desaparecer gente en México y que todos los cárteles han estado replicando, que es toda esta cuestión de la sosa cáustica, ¿no? Y que pues no permite la identificación de las víctimas. Ahora, pues Estados Unidos está analizando real y seriamente si le da compasión a este señor por haber colaborado abiertamente y haberse convertido en testigo del gobierno de Estados Unidos. Creo que estos casos ilustran realmente cómo se sobrepone la política, como dice Alberto, de tus intereses, sin importar todo el daño que se le hizo a las víctimas en México. Pero también esto tendría que llevarnos a una pregunta con la que a mí me gustaría, no sé si cerrar porque ya va bastante tiempo, qué pasa con México. Realmente las extradiciones también tienen que ver con una falta total de seguridad, es decir, México ha argumentado que no tiene cárceles o que no tiene la infraestructura para mantener estos grandes narcotraficantes, o como también los utilizan como botín de cambio, ¿no? Sin importar realmente todos los delitos y todas las violaciones y los agravios a los derechos humanos que se cometen en el país. Entonces, en estos sexenios realmente creo que la política de extradiciones, sin importar el color, realmente no ha cambiado. Con Andrés Manuel baja un poco, eso sí es verdad,
de hecho en un informe del Congreso que apenas se revela, dicen los congresistas que ellos creen que está cambiando gracias al tema de Cienfuegos, que desde la detención de Cienfuegos se vienen abajo las extradiciones y que es un tema que se debe tratar con México. Sí, la verdad es que el presidente López Obrador, por presiones del ejército, sí bajó la cooperación, que ya de por sí era distinta a la que tuvo en otros gobiernos, Claro. básicamente por una concepción que tiene el presidente de la soberanía nacional. No hay que olvidar que en el periodo de 2006 a 2012, pues prácticamente la DEA, el FBI, la CIA, la Oficina de Control de Tabaco y Armas de Fuego, todo el mundo tenía oficinas en México, creo que les construyeron hasta un búnker para que tuvieran un centro de operación ahí, como en la plataforma México. Estaban aquí como en su casa. De hecho, quienes capturaron al Chapo Guzmán eran agentes de la DEA, no fueron necesariamente, bueno, acompañados de marinos. En fin, los que persiguieron y rastrearon al Chapo Guzmán las varias veces que estuvieron a punto de atraparlo cuando se lastimó el tobillo por andar corriendo, que pueda tener una visita íntima en Los Cabos, y llegaron los agentes de la DEA marinos, que tuvo que correr y se lastimó un tobillo, pues eran agentes de la DEA, en fin, agentes de la DEA estuvieron antes en Sinaloa de la captura de Ovidio Guzmán, el famoso Culiacanazo, en fin, que el presidente López Obrador tiene una idea muy de soberanía nacional de que no pueden intervenir tan abiertamente como estuvieron en otros gobiernos, que estaban hasta la cocina, y eso se refleja muchísimo en esto, sí. Que ya hablaremos en otra ocasión de ese tema, porque es súper interesante cómo ya se han empezado a revelar por primera vez las bitácoras de estos agentes tras la regulación y podemos ver un poco de cómo se mueven estas detenciones que acaban en extradición. Así es, Laura, y ahorita que estás comentando también, pues de estas cooperaciones de estos personajes como Efraín Pérez y otros demonios que hay detenidos en los Estados Unidos, pues también nos recuerda estos testimonios que dieron algunos ex integrantes de los Zetas detenidos ahí en el estado de Texas, donde pues a la hora de la cooperación para reducir su sentencia, pues hasta se están riendo cuando están narrando pues cómo descuartizaban a la gente. Es verdaderamente una tremenda injusticia. Horrible. Y una inmoralidad que es esto, pues este tipo de cooperación genere que se reduzcan las sentencias y que esta gente, como bien señalaba ahorita Laura en el caso de Efraín Pérez, pues la justicia estadounidense esté valorando, pues si libera a personajes de este calado. Pues de esto va esta inmoralidad que hay también en la llamada justicia norteamericana. Laura Sánchez Ley, como siempre, muchas felicidades por tu valioso trabajo. Siempre es un gusto tenerte acá con nosotras y nosotros en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Muchísimas gracias a ustedes. Yo encantada de estar por acá y nos vemos pronto para hablar de otros temas. Hay que hablar del tema de la DEA. Me parece muy interesante la de los agentes acá. Hombre, pues si quieres, ahí platicamos. Yo de historias de la DEA desde Kiki Camarena, la que quieras. Otro tema que está reviviendo, pero ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos. Está reviviendo en las cortes. Sale, bueno, Laura, gracias. Un abrazo, Muchísimas Laura. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias.